Bueno, muy buenas noches. Hoy nos encontramos con Jonathan y Luisa. Luisa. ¿En qué colegio estudian? Soy Antonio Cañate. ¿Y en qué grado estás, Jonathan? Cuarto. ¿Y Luisa? Quinto. ¿Ustedes alguna vez han escuchado acerca de cómo vivían sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus papás, hasta sus hermanos? Ni los celulares. ¿Cómo era? Los teléfonos y algunas televisiones que ya son modernas. Y los portátiles, mira, ya me enredé. Tú no sabes, Jonathan. ¿Y cómo se vestían ellos? ¿Ellos se visten así como nos vestimos nosotros o se visten de otra manera? Diferente. Diferente. ¿Y alguno ha llegado a ver cómo se vestían? Las mujeres eran con una falda larga y los hombres eran con un pantalón y unas botas, creo. Y unas botas. ¿Y Jonathan? Sí, bueno. El trabajo que vamos a hacer es de que le vamos a preguntar tanto a nuestros abuelos como a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros tíos e incluso a nuestros vecinos acerca de cómo era su vida antes y de cómo estaba cambiado hasta tener lo que tenemos hoy en día. ¿Quieren asumir este reto? Sí, bueno. ¿Ustedes saben qué es un blog? Un blog es como una página que uno puede escribir, publicar cosas. ¿Cómo, visita? Como eran los anteriores tiempos. Como eran los anteriores tiempos. Tú, Jonathan. ¿Y cómo se vestían en los anteriores tiempos? ¿Cómo se vestían? ¿Qué más? ¿Cómo vivimos ahora? ¿Cómo vivimos ahora? ¿Qué tenemos diferencias ¿Qué de la vida de antes y la de ahora? Las diferencias, ¿qué más podemos? Una historia que cuando él era chiquito, a él le tocaba caminar, que un día tenía que subir una falda bien grande, entonces que la subía hacia andando y que cansado, y mientras que los otros iban como en unos jeeps o algo así. ¿Cómo hacían para estudiar con el jeep? Ay, ay, ay. Escriba usted, Jonathan. No, hágale, escriba. Como lo siguiente. Antiguamente, para que usaban sombreros, para escaparse del sol. Antiguamente. Era moda, era. De hecho, hay todavía señoras que se lo cogen. ¿Por qué las mujeres usan batas o faldas? A ver, eso era como una constante. Las mujeres usaban bata o falda y los hombres eran los que llevaban los pantalones, como decían, los pantalones largos. Los techos de las casas. Nosotros era que era fea, nada. pero a nosotros no nos tocó de pan, nos tocó de casas de tejas. No existía la fea, ni siquiera Pero a nosotros no nos tocó vivir en casas de esas. Sí, pero como uno decía así. Por eso. ¿Cómo lavan la ropa? En el lavadero. Los techos eran de material de
A ustedes no les tocó las casas con techo de paja. No, exactamente a nosotros no nos tocó, pero sí vivimos al lado de gente que tenía las casitas así. Pues una de las razones era porque era muy económico, ¿cierto? Y sí, creo que era la mayor razón, porque era muy económico y porque ellos no tenían con qué comprar las tejas, que en ese tiempo pues eran como una especie de lujo. Ya después salieron la teja, salió el Eternit, ¿ven? Pero la gente muy pobre usaba eso. De hecho, en las partes más alejadas de lo que son los pueblitos, las veredas, de más lejos van usando ese tipo de vivienda todavía. ¿Cómo lavaban la ropa? En el río, ¿no? Mucha gente lavaba la ropa, pues había gente que tenía su lavadero normal, restregaban, en esos tiempos pues no se usaban las lavadoras. Y mucha gente de escasos recursos que tampoco tenían con qué tener un tanque y de hecho no tenían acueducto, lavaban en un río, en una piedra. Siempre lavaban en una piedra y tenían un lavaderito. Sí, se usaba mucho. ¿Cómo lavan la ropa? En un lavadero con las manos. ¿Cómo se lava? Nosotros estudiamos, los horarios eran muy largos. Nosotros estudiábamos todo el día. Pues estudiaba. No, sí, nosotros entramos por la mañana y salíamos por la tarde. Salíamos a las 4 de la tarde y entrábamos a las 8. Era jornada muy larga. Y nos tocaba caminar bastante para ir a estudiar, pero en ese tiempo pues ya había escuelitas, habían los pupitres, en fin. Ya me tocó cuando era, caminábamos bastante para ir a estudiar, pero muchos iban a pie limpio, ¿Y de los hecho a mí me tocó profesores? alguna vez ir a pie limpio también. ¿Y los profesores cómo eran? Los profesores eran, pero como eran, Eran bravos, buena gente, así los como profesores ahora. eran con la regla. templaditos, sí, eran templaditos, ellos le pegaban pues a mí no me llegaban a pegar porque yo pues era juiciosito, ¿cierto? En cuanto a conducta era muy centradito, pero sí tocó cuando le pegaban con la regla a los niños en la mano, y llamaban al papá para que los castigara, en fin, sí. Pues jugábamos con qué. Ya se me cansó el brazo. Pues existían muchos jueguitos, los niños jugaban con balones, se jugaban canicas, cuando era la moda del trompo también se jugaba con trompos. Bueno, eran juegos normales, pues creo que todavía existen esos juegos. Se jugaba mucho lo que se llama la lleva, yo no sé en el tiempo, ahora cómo se llama. Escondite. La lleva, Allá. el escondite también. Entonces llamaban que cogedores, que lo cogían a uno y lo contaban hasta 10. Bueno, eran juegos divertidos. ¿Y las niñas con qué jugaban? Las niñas jugaban mucho esos que a la rueda rueda, es que, sí, esos que luego está, que... un juego que era muy tradicional era ese, es que la margarita, es que ¿dónde está la margarita? Glen. Decían, es que ella está en su casita, y se amontonaban todo y tapaban como a la margarita. Entonces, todos se amontonaban tapándola, entonces y entonces decían, quitaremos una piedra, Glen. Y después, y no la encontraban, entonces de aquí quitaremos otra piedra, y iban quitando a las niñas de ahí, hasta que la encontraban. Bueno, jugaban la gallina ciega también, que eran buenos los muchachos. ¿Y doña Claudia qué juego le tocó? Las Barbies, me tocó las A Barbies. ella ya le tocó la A época mí del ya más roble. civilizado. Ya le tocó la época de la escopeta del roble, ¿o qué? No, las Barbies y ese tal bombón. No, no,
¿Cómo cocinaban? Con leña. Se cocinaba mucho con leña, bastante, mucho con leña. Con leña, y los más pudientes usaban fogones de petróleo. Y bueno, y así. Pero la mayoría era con leña. Las arepas las asaban en algo que se llama callanas, que eran las vasijas anchas de barro. Esas arepas quedaban muy ricas. Y ahí nunca se quemaban porque eso le da un término. Los gauchos, se llaman gauchos, yo no sé ahora cómo se llaman. ¿Y qué eran los gauchos? Los gauchos, Es como que. ¿cómo es como? Eso es un dulce de azúcar que uno lo coge y se quiebra. Eso no se volvió a ver, pues, yo no lo he vuelto a ver. Entonces no sabría explicarle. Ahora los gauchos son los que cantan por allá, los de Argentina, me parece. La pena, pues. En ese tiempo se usaba mucho el peso. De hecho, un día mi papá me iba a regalar un peso. El peso era los más grandecitos. Un día mi papá me regaló un peso y me lo mandó con un hermano. Y yo creí que me estaban tomando el pelo y dije, ¿cómo me van a regalar un peso a mí? Y sí, me lo regalaron. Y con eso compraron mucha cosita, pues mucho mecato, uno mecatea en el tiempo.